Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu podrían estar a un paso de reconciliarse, según lo que acaba de revelar su propio manager. Sí, han escuchado bien, hay una posibilidad real de que esta pareja tan comentada vuelva a estar junta. Todo comenzó cuando, en una entrevista exclusiva, el manager de Halil, con una sonrisa misteriosa, declaró: "No puedo confirmar nada todavía. Pero la posibilidad de que Halil y Esla vuelvan a hablar y resolver las cosas existe". Estas palabras fueron suficientes para desatar un torbellino de comentarios en Instagram, Twitter y TikTok. Las seguidoras, que han seguido cada paso de su relación, comenzaron a especular sobre encuentros secretos, mensajes ocultos y señales en sus publicaciones más recientes. Recordemos que la relación entre Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu fue, en su momento, una de las más queridas por el público. Su química en pantalla cautivó a millones y, fuera de ella, parecían inseparables. Sin embargo, la ruptura llegó de manera repentina y, aunque ninguno de los dos dio detalles claros, los rumores de malentendidos y diferencias profesionales no tardaron en surgir. En las últimas semanas, algunos fans notaron que ambos empezaron a interactuar de forma sutil en redes sociales. Un simple me gusta de Esla en una publicación de Halil bastó para que los foros de fanáticos explotaran con teorías. "Yo sabía que algo pasaba, ese like no fue casualidad", comentó una seguidora en un grupo de Facebook dedicado a la pareja. A esto se sumó que, durante un evento reciente en Estambul, Halil fue visto conversando con un amigo en común que también mantiene una buena relación con Esla. Algunos testigos aseguraron haber escuchado su nombre varias veces. Cuando un periodista le preguntó directamente por ella, Halil sonrió y dijo: "Esla es una persona muy especial para mí, siempre le deseo lo mejor". Aunque no fue una confirmación directa, sus palabras dejaron la puerta abierta a todas las interpretaciones. Por su parte, Esla Turkoglu ha mantenido un perfil más bajo, pero hace apenas unos días publicó en sus historias de Instagram una frase que muchos interpretaron como una indirecta: "A veces el tiempo se para volver a unir". La coincidencia con las declaraciones del manager de Halil ha hecho que la teoría de una reconciliación cobre más fuerza que nunca. El manager, intentando calmar el revuelo, agregó en otra entrevista: "Ambos están enfocados en sus carreras, pero la vida es impredecible. Si algo sucede, será porque así lo sienten". Sin embargo, esta aparente neutralidad no ha frenado el entusiasmo de las fans, que ya imaginan un reencuentro romántico digno de una telenovela. Las especulaciones no se han detenido ni un segundo. Algunos portales de entretenimiento en Turquía comenzaron a publicar pistas que, según ellos, demuestran que Halil y Esla han retomado el contacto. Entre las más comentadas se encuentra una coincidencia curiosa: ambos fueron vistos en la misma cafetería del barrio de Bebek con apenas unas horas de diferencia. Aunque no hay fotos juntos, las imágenes difundidas por paparazzi muestran que ocuparon la misma mesa y pidieron exactamente la misma bebida. Para muchos, esto es una simple casualidad; para las fanáticas más atentas, es una señal clarísima de que la reconciliación está en marcha. En paralelo, las redes sociales se han convertido en el epicentro de teorías y debates. Algunos usuarios han comparado detalles mínimos de sus publicaciones recientes: la misma canción de fondo en dos stories, fotos con tonalidades similares, o frases que parecen responderse mutuamente. "Esto es un diálogo secreto a la vista de todos", comentaba una usuaria en Twitter, acompañando su mensaje con capturas de pantalla y flechas rojas que conectaban las supuestas pruebas. Incluso, un famoso programa de chismes televisivo dedicó un segmento especial al tema. Los panelistas debatieron acaloradamente sobre si este acercamiento es real o una estrategia publicitaria. Un periodista del panel aseguró que una fuente cercana le reveló que Halil y Esla han tenido al menos 2 conversaciones privadas en las últimas semanas, conversaciones largas, de esas que solo tienes con alguien que te importa. La presentadora, con tono intrigante, añadió: "En esta industria,
nada se filtra por accidente. Si esta información salió, es porque alguien quiere que sepamos. Los fans más veteranos de la pareja recuerdan momentos icónicos de su relación pasada, entrevistas en las que se miraban con complicidad, risas espontáneas durante las grabaciones, y gestos de cariño que parecían escapar del guión. No se puede fingir esa química, dicen en los foros. Esta nostalgia colectiva ha convertido cada mínimo indicio en un motivo de esperanza. Por otro lado, hay quienes prefieren ser cautelosos. Puede que solo estén en buenos términos, no significa que vuelvan, opinó un seguidor en un hilo de discusión. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que algo ha cambiado en el ambiente. Las interacciones digitales, las coincidencias presenciales y las declaraciones ambiguas forman un cóctel perfecto para alimentar la expectación. En medio de todo este revuelo, las marcas con las que ambos colaboran parecen también beneficiarse. Un perfume que Halil promocionó hace poco se agotó en menos de 48 horas después de que Esla publicara una foto con una rosa. Imagen que algunos interpretaron como una referencia a una campaña anterior que hicieron juntos. Las cifras de búsquedas de sus nombres en Google Turquía han aumentado notablemente, y las páginas de fans internacionales han comenzado a traducir cada nuevo detalle al inglés, árabe y español para una audiencia global. La prensa escrita tampoco se queda atrás. Revistas de entretenimiento han lanzado titulares como Segunda oportunidad para Halil y Esla, o El amor podría renacer en el set y fuera de él. Un columnista incluso se atrevió a pronosticar que, si vuelven, podrían convertirse en la pareja más seguida del año en Turquía y posiblemente en toda la región. Mientras tanto, el manager de Halil parece manejar la situación con calculada ambigüedad. En una reciente aparición televisiva, se limitó a sonreír ante las preguntas y responder, lo que tenga que pasar, pasará. No hay que forzar las cosas. Una frase que, lejos de apagar la llama, la avivó aún más. Esla, por su parte, continúa con su agenda profesional, pero su lenguaje corporal en entrevistas ha despertado interpretaciones. En una charla con una revista de moda, cuando le preguntaron por el amor, respondió, a veces, las segundas oportunidades son más bonitas que las primeras, porque aprendes a valorar lo que tenías. Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en conectar los puntos. En este momento, la expectativa es altísima. Hay rumores de que ambos podrían coincidir en un próximo evento benéfico en Ankara. Si esto sucede, sería la primera vez que se les vea juntos públicamente desde su separación, un momento que seguramente acaparará titulares y romperá récords de reproducciones en redes sociales. Por ahora, no hay confirmación oficial de un regreso, pero lo cierto es que, tanto en los medios como en los corazones de sus seguidores, la historia de Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu sigue muy viva. Y, como dicen en los dramas que los hicieron famosos, a veces la trama más inesperada es la que todos estábamos esperando. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué creen que pasará con Halil y Esla, y compartir este video con sus amigas para seguir juntas esta historia que nos tiene a todas con el corazón en vilo.